Estás escuchando Historias sin filtro, donde las emociones son crudas y las verdades directas. Relatos auténticos de la vida tal como es. Relájate, acomódate y escuchemos juntos. Laura colocaba con especial cuidado en la bandeja los bollos dorados de canela. Al principio se le cruzó la idea de empaquetar cada uno en una bolsa individual, pero enseguida la descartó. De todos modos, se venderían en cuestión de minutos y en celofán perderían su aspecto apetitoso. Mejor que estén así, alegrando la vista. Ahí viene la de la panadería Cake 5 con sus bollos. Se oyó una voz mordaz a su espalda, y Laura se sobresaltó involuntariamente por la sorpresa. Dios, Valen, ¿por qué te acercas así? Parece que quieres asustarme a propósito. Valentina, su compañera, solo sonrió con sorna. ¿Y cómo si no? ¿Y si de repente estás haciendo algo indebido? Así tendré enseguida material comprometedor. Podré usarlo si hace falta. Laura frunció el ceño. Pues sí que eres tonta, Valen. Valen le puso una mano en el hombro. Venga ya, es broma, es broma. Lo dije sin pensar. Y no me acerco sigilosamente para nada. Siempre camino así de despacio. ¿Acaso no lo sabes? Laura guardó silencio. Conocía perfectamente a Valentina. De esa mujer se podía esperar cualquier cosa. Laura había notado más de una vez cómo engañaba a los clientes. A veces trucaba la balanza, a veces no devolvía el cambio completo, y otras veces ni siquiera metía toda la mercancía en la bolsa. Era astuta, escurridiza, sabía exactamente a quién podía hacerle una faena. Tenía un olfato increíble. A la legua sentía a quién podía estafar y con quién era mejor no meterse. Por supuesto, Laura no le contaba a nadie lo que veía, ni tampoco al dueño de la tienda. No estaba en sus reglas chivarse ni delatar, pero a Valentina le encantaba eso. Por su culpa, una de las dependientas fue despedida hace 6 meses. Valen tendió una trampa a la chica, diciéndole al dueño todo tipo de porquerías. Por eso Laura estaba segura. Si Valen encontraba cualquier cosa que pudiera arrojar una sombra sobre la reputación de Laura, sin duda se aprovecharía de ello. Pero Laura no tenía nada que reprocharse. Era extremadamente honesta. Nunca cogía nada a escondidas. No se llevaba productos a casa. Con los clientes siempre era abierta y decente. Y con el dueño, José Víctor, tenía una buena relación. Desde el primer día que empezó a trabajar para él, la trató con una calidez especial. Laura sentía que él tenía hacia ella sentimientos casi paternales. Veía en ella una hija. Por eso le permitió vender sus propios bollos, para que pudiera ganar algo de dinero extra. Al parecer, era precisamente por eso por lo que Valentina le guardaba rencor, intentando encontrar una manera de desprestigiarla a los ojos del dueño. Sin embargo, no podía simplemente calumniarla, ya que José Víctor tenía demasiado aprecio a Laura como para creer a alguien sin pruebas. Aquí se necesitaban pruebas irrefutables. Hoy estás callada. Te he preguntado algo varias veces y no dices nada. Rompió el silencio Valen. ¿Eh? ¿Preguntabas algo? Reaccionó Laura. Digo, hoy te ves desmejorada. ¿No has dormido bien, supongo? ¿El galán no te dejó en paz? Preguntó Valen con una sonrisa. Laura frunció el ceño y respondió con fastidio. ¿Qué galán ni qué 8 cuartos? Valen, ya me estás empezando a poner nerviosa. No tengo a nadie. Ya sabes que no tengo tiempo para romances. Valentina se arregló el pelo. Se miró en un pequeño espejo. Se retocó los labios. Cerró el estuche. Su voz se volvió insistente. Pues mal hecho que no tengas un hombre. ¿Cuántos años han pasado desde que tu marido te dejó? 5 años, supongo. Han pasado 6 años, corrigió Laura con tristeza. ¿Cómo puedes estar 6 años sin un hombre, Laurita? Ya deberías haber tenido 100, y sigues ahí sola,
sufriendo. Bueno, si tuvieras marido, mírame a mí. Hoy tuve una noche apasionada con mi marido. Estoy radiante y luminosa. Y tú mírate al espejo. Pareces un fantasma, solo tienes ojeras. Solo que si no hubieras dormido por culpa de un hombre, te verías diferente. Y tu cama vacía pronto te convertirá en un esqueleto seco. Valen, ¿estás en tu sano juicio? ¿Qué hombres? Mi hija está enferma, por eso no he dormido. Estuve sentada a su lado toda la noche. Vuelve a toser mucho, nada ayuda. Y tú con tus asuntos amorosos. Me alegro de que te vaya bien, pero a mí eso no me incumbe. Valen se dio la vuelta, ofendida, y se ocupó de sus cosas. Intentaba provocar envidia en su compañera. Quería mostrar su superioridad en la vida personal, y de paso herir a Laura un poco más. Le enfadaba que sus palabras no tuvieran ningún efecto en Laura. Y Laura pensó en lo bien que estaría si se vendieran todos los bollos hoy. Cogería lo recaudado y pasaría por la farmacia para comprarle medicinas a Alicia. Pasaron varias horas del turno. Casi todos los bollos se habían vendido. Solo quedaban un par. Valentina miraba con envidia a la feliz Laura. Los bollos de canela se habían convertido en un verdadero éxito. A la gente le gustaban mucho. Varios clientes habituales preguntaban constantemente qué días traían esos bollos. Son tan buenos, dan ganas de comprarlos una y otra vez. Laura se ruborizaba de placer. Con el permiso de José Víctor, traía sus bollos 3 veces por semana. Se vendían incluso antes de cerrar. Finalmente, no quedaron bollos. Laura contó lo ganado de la caja, hizo una anotación en el grueso libro de contabilidad que estaba bajo el mostrador y guardó la recaudación en su bolsillo. ¿Qué haces aquí? A ver, vacía los bolsillos, manos a la mesa. Laura se sobresaltó y luego se rió aliviada. José Víctor, usted también me ha asustado. El dueño de la tienda negó con la cabeza con pesar. Laurita, últimamente estás un poco alterada y te ves muy agotada. ¿Ha pasado algo? No, nada especial. Todo como siempre. Alicia vuelve a toser mucho. No sé qué hacer. Aquí, cogí el dinero de los bollos, iré a la farmacia, al menos compraré medicinas. Espero que se sienta mejor enseguida. José Víctor observó atentamente el rostro cansado de la mujer. Le daba mucha pena. Nadie se preocupaba por ella. Solo ella se preocupaba por todos. Tuvo que cargar con una carga tan pesada que sus hombros apenas soportaban el peso. Pero ella se negaba obstinadamente a cualquier ayuda que le ofrecía el bondadoso José Víctor. No quería deberle nada a nadie, aunque él quería ayudar de corazón, sin ninguna obligación. Y todo por culpa de su maldito exmarido. Siempre le machacaba, cuando estaba de baja maternal, que ella se lo debía todo a él. Debía quedarse con el niño en silencio. Debía encargarse ella sola de toda la casa y de ir de compras. Debía matarse cargando con bolsas pesadas. Debía soportar humillaciones. Debía poder y esperar pacientemente sus juergas nocturnas, con quién sabe quién y dónde. Y luego, por supuesto, debía atenderlo borracho. Debía anularse como persona y, lo más importante, olvidar su esencia femenina. La convirtió en un ser asustado que temía decir una palabra. José Víctor estaba seguro de que todo esto había afectado también a la salud de su hija. Por eso la niña era tan frágil y se enfermaba a menudo. Claro, Laurita, te dejo ir 1 hora antes hoy. Te dará tiempo a ir a la farmacia y al menos a estar con tu hija. Valentina te sustituirá. Laura sonrió con gratitud y dio las gracias al dueño. Valen escuchó esta conversación. Cuando José Víctor se fue, ella se acercó enseguida a Laura. Vaya, vaya, pronto dejarás de trabajar del todo. El jefe te pagará dinero solo porque le pones ojitos. Valen, otra vez estás diciendo tonterías. ¡Qué fantasías tan salvajes! Simplemente me trata con amabilidad. Eso es todo. Le estoy agradecida por ello.
Me devolvió la confianza en que el mundo no está exento de gente buena. Pero Valentina entrecerró los ojos y resopló con desprecio. Sí, claro, no exento de gente buena, solo que detrás de esa bondad se esconde un interés completamente diferente. Claramente tiene intenciones de algo más que tu gratitud. ¿Todavía no te ha insinuado lo de la gratitud? Bueno, es solo cuestión de tiempo. Pronto vendrán las indirectas transparentes, ya verás. Yo entiendo de estas cosas. He tenido cientos de situaciones así. Basta con que un hombre haga algo por una mujer, para que enseguida vengan las exigencias de gratitud. Creo que no necesito explicarte a qué gratitud me refiero. Intimidad, Laurita, intimidad. Para los hombres, estas cosas siempre son prioritarias. Permíteme darte un consejo. No pierdas la oportunidad cuando te proponga acercarse. Sé cariñosa, muéstrale atención, compadécete, hazle gestos de afecto, y se abrirá el camino a la felicidad. Quién sabe, quizás hasta dejes de trabajar, se convierta en tu apoyo, incluso críe a tu hija. Laura se atragantó de indignación. Se sonrojó, imaginando lo que decía Valentina. Laura miró a su alrededor con inquietud, temiendo que pudieran oírlas, y luego exhaló en un susurro. «¿Qué disparates dices, Valen? Estás completamente loca. José Víctor nunca haría algo así. Está casado, y para mí es como un padre. Tú no puedes entender eso. No quiero hablar más de este tema. Si vuelves a insinuar algo así, dejaré de hablarte por completo». Valentina resopló con desprecio y se apartó, y Laura tardó mucho en calmarse. ¿Podría ser verdad lo que le decía su compañera? A Laura le dio náuseas solo de imaginar que José Víctor pudiera tener intenciones con ella. No, no porque él fuera poco atractivo o desagradable, sino porque para ella era un mentor, un protector, casi un familiar, pero de ninguna manera un potencial amante. Laura salió del trabajo una hora antes. Mientras caminaba hacia la farmacia, recordaba a su exmarido. Por su culpa, no esperó a Diego del ejército. Carlos la hechizó en cuestión de horas. Se conocieron en una fiesta y ya no se separaron. Se apresuraron a casarse a los 2 meses. Laura todavía se atormentaba con la culpa de no haber encontrado siquiera fuerzas para comunicarle a Diego personalmente su boda. Simplemente le escribió una carta, y luego se fue con su marido a otra ciudad. Solo que la vida conyugal resultó estar lejos del ideal. Los primeros 5 años todo fue normal. Fueron felices juntos. Después de que se quedó embarazada, y eso ocurrió a los 5 años, Carlos se transformó, como si su estado le causara aversión. Siempre se burlaba de ella, se distanció, ya no le ofrecía apoyo. Durante su difícil embarazo, la atormentaba un agotador toxemia, pero Carlos permaneció indiferente al sufrimiento de su esposa. Después del nacimiento del niño, la situación se agravó. Él soñaba con un hijo, pero nació una hija, y él reprochaba constantemente a Laura, la culpaba de todo. Mientras Laura estaba de baja maternal, él la reprochaba por todo y nunca se hacía cargo de nada. Y los fines de semana desaparecía con amigos hasta la mañana. Laura intuía las infidelidades, pero temía siquiera mencionarlo. Laura salió de la baja maternal, pero no pudo trabajar. Alicia enfermaba constantemente, y la mujer finalmente se vio obligada a renunciar. Las burlas del marido se volvieron insoportables, y a los 6 meses él la echó. Mejor dicho, le indicó la puerta. El piso era suyo. «Ya no me sirves, y tu hija enferma tampoco me sirve. Váyanse con tu madre. Aquí ya no tienes nada que hacer. He solicitado el divorcio y voy a casarme de nuevo. He encontrado a una chica que es todo lo contrario a ti. Ella es brillante y alegre, y tú eres como un trapo estrujado». Laura, junto con su hija, regresó a su ciudad natal. Esta relación familiar dejó una profunda huella en su vida. Ya no era aquella chica despreocupada y alegre que había sido antes. Ahora era una mujer agotada, deprimida, nerviosa.
que se desvivía para darle a su hija todo lo necesario. Una gran salvación fue que vivían con su madre, no tenían que pagar alquiler. De lo contrario, simplemente no habrían sobrevivido. Laura salió de sus sombríos recuerdos cuando llegó a la puerta de la farmacia. Compró los medicamentos necesarios y se fue a casa. Al día siguiente, Laura llegó al trabajo y les esperaba una noticia inesperada. José Víctor se iba a Moscú, junto con su esposa. Ella tenía problemas de salud, y en su lugar, él le cedía los asuntos a su yerno. ¿Tiene una hija? Ni lo sospechaba. ¿Por qué nunca lo mencionó? Preguntó Laura en un susurro a Valentina. Vaya, y yo pensaba que lo sabías. Ella ya no está en este mundo desde hace tiempo. Apenas había cumplido 25. Cáncer, creo. Tuvo algún problema cerebral. Se decía que sufrió terriblemente. Se retorcía de un dolor insoportable. ¡Qué horror! Y el yerno no se separó de ella hasta el final, aunque corrían rumores de que el matrimonio fue por conveniencia, como si su corazón perteneciera a otra. Pero ésta lo dejó. Pero todos son rumores. No sé qué hay de cierto en ello. Sin embargo, después del fallecimiento de su hija, José Víctor mantuvo una buena relación con el yerno, y ahora él sustituirá al dueño. Será interesante verlo, qué clase de pájaro es y qué esperar de él. Quizás a mí también me permita vender lo mío. Y Valentina rió con malicia. Al día siguiente, José Víctor trajo a su yerno para presentarlo a los negocios. Cuando se dirigió a los empleados para presentarles a su yerno, Laura sintió que el suelo se hundía bajo sus pies, como si la hubieran lanzado al aire y la hubieran dejado caer de golpe. Se le cortó la respiración por un instante, y el corazón le latió salvajemente, listo para salirse. Delante de ellas estaba Diego. Era su exnovio, a quien no esperó del ejército. Era él en persona. Extrañamente, casi no había cambiado, pero Laura se había transformado. De hecho, ni siquiera la reconoció. Cuando la miró, su mirada indiferente no delató nada. Le dedicó una sonrisa cortés, dando a entender que sería fácil trabajar con él, siempre que se respetara la disciplina y no hubiera insolencia. Pero su mirada ni siquiera se detuvo en ella. José Víctor fue a contarle a Diego cómo iban las cosas, y Laura trabajó todo el día, sobresaltándose con cada murmullo de su voz, confundiéndola con la voz de un cliente o de Valentina. Luego José Víctor y Diego se fueron. Laura sentía un gran peso en el alma, y además se sentía incómoda. Ahora tendría que verlo todos los días. ¿Y si al final la reconoce? ¿O, por el contrario, seguirá siendo un extraño y se comunicará con ella formalmente, como con los demás empleados? Laura ni siquiera podía elegir qué era peor. Pero la incertidumbre se disipó esa misma tarde. Su compañera se fue antes, y Laura se quedó para esperar al vigilante. Hoy se retrasaba. Se acercaba la hora de cerrar. Laura ya había cogido las llaves, cuando se oyó un portazo. «La tienda está cerrada, disculpe», gritó Laura y salió de detrás del mostrador. Y enseguida se quedó paralizada por la indecisión, sin saber cómo reaccionar. Delante de ella estaba Diego. La miraba atentamente, y por su mirada era imposible saber qué pasaba por su interior. Pero entonces él dijo: «Hola, Laura. Hola de nuevo». «¿Me reconociste?» Pensé que había cambiado por completo, hasta quedar irreconocible. Diego negó con la cabeza. «No, no es así». Hubo una pausa. Laura no sabía qué decir, y luego comprendió. Ahora o nunca. «Perdóname, Diego. Perdóname por cómo actué entonces. Que sepas que lo he pagado caro y sigo pagándolo. Sabes, éramos jóvenes, y me di cuenta con el tiempo. Al principio sentí ira e incluso odio hacia ti, pero luego comprendí que fui demasiado exigente. Creo que eso te repelió. Yo solo debía amar, y yo solo exigía. Encontraste a una persona que te amó sin condiciones, que daba,
no que exigía. Y yo me equivoqué. Laura bajó la mirada. Resultó ser un monstruo. Me destrozó. Pensé que me lo merecía. No tenía derecho a hacerte eso. Recibí mi merecido, susurró ella. Diego quiso decir algo, pero no le dio tiempo. Sonó el teléfono de Laura. Ella contestó. Era su madre quien llamaba. ¿Sí? ¿Qué? Voy. Llego enseguida. La voz de Laura se quebró en llanto. ¿Qué pasó? Diego tomó a Laura firmemente por los hombros. Mi hija Alicia se ahoga. Necesito ir a casa urgentemente. Diego cerró la tienda. Llevó a Laura a casa al instante en su coche. Alicia tenía un terrible ataque de tos. Empezó a asfixiarse. No podía respirar. Diego las llevó a ambas al hospital. Entró con ellas y se dirigió a los médicos con determinación. Todo ocurrió muy rápido. Le prestaron atención de emergencia a Alicia. El peligro pasó. Cuando salió el médico y dijo que dejarían a la niña en el hospital por 24 horas, pero que ya no había motivo para preocuparse, Laura lloró. Diego la abrazó y dijo, «Todo se arreglará». Alicia tuvo un ataque alérgico agudo. Laura creía que le estaba tratando simplemente la tos, pero resultó que no era tos, sino una alergia grave. Diego no las abandonó en la desgracia. Unos días después, trajo a un especialista de otra ciudad. Este examinó minuciosamente a Alicia, le recetó un examen completo. Diego pagó todos los gastos. Envió todos los resultados de los análisis al doctor, quien recibió el esquema de tratamiento. Y por primera vez en varios años, la tos remitió. Sí, el tratamiento resultó ser largo y costoso. Posiblemente tenga que tomar medicamentos de por vida, aunque el doctor dijo que hay una posibilidad de que con el tiempo se le pase. Ese desenlace es posible. Lo importante es que se había determinado la causa del sufrimiento de la hija. Laura estaba feliz. Alicia se transformó notablemente. Dejó de enfermarse tan a menudo sin motivo. Se convirtió en una niña alegre, activa y sana. Y todo esto fue gracias a Diego. Pasaron 2 meses. Su comunicación no era frecuente, principalmente relacionada con el cuidado de Alicia. Cuando la niña se recuperó, las llamadas cesaron. Y luego regresó José Víctor con su esposa. Lograron curarla. Se necesitaba una larga rehabilitación, pero todo eso ya eran nimiedades. El dueño volvió a la tienda, y Diego pareció desaparecer. Laura sentía melancolía en el alma, el corazón le dolía. Comprendió que sentía por Diego no solo gratitud, sino algo mucho más profundo. Y luego, 2 semanas después de la llegada de José Víctor, Diego apareció en su casa. Era fin de semana. Vino con un ramo, una caja de bombones caros y una bolsa entera de dulces para Alicia. La niña se llevó la bolsa a su habitación. La madre de Laura se retiró a la sala, dejándolos a solas. Y Diego confesó que ya no podía ocultar sus sentimientos. Durante todos estos años siguió amando a Laura y nunca dejó de amarla. Se casó con la hija de José Víctor en un intento por olvidar a Laura, pero no sirvió de nada. Y ahora los sentimientos habían resurgido con nueva fuerza y no le daban paz. Comprendió que si no se abría a Laura, nunca se lo perdonaría. Mis sentimientos por ti solo se han vuelto más fuertes que en la juventud. Ya no quiero ocultarlos. Laura simplemente abrazó a Diego, sin palabras. Pasaron 6 meses. Diego y Laura se casaron, y él se llevó a Laura y Alicia a su casa. Laura dejó el trabajo en la tienda, dejó de trabajar por completo. Diego era un hombre adinerado, y no quería que su esposa se agotara. Laura se dedicó a la casa, al cuidado de su hija y de su marido, y a sí misma. José Víctor se alegró sinceramente por ellos. Veía en Laura casi una hija, y en Diego un hijo. Mantuvieron una relación cálida con él. Laura se transformó. Dejó de sentirse poco atractiva.
Desaparecieron los rastros de cansancio y agotamiento. Floreció. El amor de Diego la devolvió a la vida, y encontró la felicidad en que todo se hubiera dado así. Quizás, para llegar a la verdadera felicidad, tuvieron que pasar por pruebas y errores. Solo después de eso, comprendieron el verdadero valor del amor.